amigos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Felipe y me encuentro una vez más con ustedes en su podcast de Apóstol Joven. Y bueno, hoy domingo, 13 del tiempo ordinario, tenemos una fiesta interesante que es la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Bueno, hay mucho que decir de la fiesta en sentido histórico y también mucho que decir en cuanto a lo que el Evangelio nos propone precisamente para reflexionar. Pero si gustan, vamos entrando directamente en materia. Según San Mateo, en aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o algunos de los otros profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado el Hijo ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues en este domingo 13 del tiempo ordinario coincidimos con esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Bien, primeramente, siempre que celebramos a San Pedro, nos va a remitir por consecuencia pues, a la figura del Papa, Y encontramos claramente en el Evangelio esa premisa de Jesús, esa premisa en la cual pues externa claramente esa importancia, ese ser cimiento de Pedro en la iglesia de Cristo. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Cristo realmente quería fundar una iglesia, sí o no? Pues la respuesta es que sí, y tanto así es que la fundamenta en Pedro. Y si ustedes se pueden revisar el Evangelio, van a ver actos fundantes, ¿no? Actos fundantes. A lo mejor no palabras explícitas, pero sí acciones concretas que nos van a llevar a entender precisamente cómo en el plan de Cristo estaba esta institución. Ahora bien, si se dan cuenta ustedes, el Evangelio de este domingo y el domingo pasado, pues es prácticamente igual, es similar. El pasado de Lucas y en esta ocasión el de Mateo. Vemos cosas curiosas, por ejemplo, dice que estaba Jesús en el domingo pasado en un lugar solitario, y aquí Mateo nos presenta un lugar específico. Bien, como ustedes saben, Lucas le escribe a paganos, entonces no era muy importante saber el lugar, no tenía relevancia. En cambio, Mateo le escribe a aquellos que ya conocen el judaísmo, ¿no? Que tienen esta fe en el Antiguo Testamento, que han crecido con este contexto. Y el mencionar la ciudad, Cesarea de Filipo, nos da cuenta de que es una ciudad pues completamente lejana, fuera inclusive de lo que es, digamos, el país central, ni cerca de Jerusalén, ni cerca de Belén. Es un lugar lejano, un lugar más cercano a los paganos que a los propios hebreos, ¿no? A los propios judíos. Entonces, eso ya nos dice algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hace entender precisamente de que Dios, de que Jesús viene en un contexto distinto al que estaban todos esperando, ¿no? Ya habíamos platicado la semana pasada de ese Mesías guerrero, ese Mesías, ¿cómo se dice? Ese Mesías caudillo, ese Mesías imponente que iba a someter ahora a los enemigos. Bueno, nos encontramos con un Mesías humilde que inclusive se revela, se presenta en un contexto lejano a lo que implicaría la pompa que estaban esperando los judíos con respecto al Mesías. Y también el mensaje implícito, ¿verdad? El hecho de estar allá, de revelarse allá, de decir yo soy así, soy el Mesías, el Hijo de Dios, es entender que llega precisamente por los que se encuentran también allá, los sencillos, los pobres, los marginados. Ustedes sabrán, ¿verdad?, que la región de Galilea, decían Galilea de los paganos, o sea que tenían un cierto estigma, porque a lo mejor no eran los más piadosos, quizás no eran los más cumplidores en la ley. Entonces era como un lugar, digamos, una zona roja, una zona
complicada. Y Jesús ahí se presenta y de Jesús de ahí saca a sus primeros discípulos. Ahora bien, hoy día, San Pedro y San Pablo, sí, vemos que Pedro, precisamente tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en efecto, pero esta figura de Pedro y Pablo, que también vamos a escuchar en la segunda lectura, ¿verdad? He alcanzado la meta, ¿no? Y Pablo se hace llamar apóstol, ¿verdad? Porque se siente llamado también por Cristo y se encuentra con Cristo. Bien, la importancia histórica de la iglesia de Roma la vamos a encontrar precisamente basada en estos dos apóstoles, en Pedro y San Pablo. Como ustedes saben, en la iglesia primitiva empezó a surgir ciertas iglesias con importancia, pues, digamos, primacial, ¿no? Hablamos de la iglesia de Antioquía, la iglesia de Pedro, hablamos de la iglesia de Constantinopla, la iglesia de Andrés, y hablamos de la iglesia de Roma, la iglesia de Pedro y Pablo. ¿Por qué de Pedro y Pablo? Bueno, porque Pedro y Pablo ahí sufrieron el martirio, ahí ejercieron el ministerio, pero sobre todo ahí experimentaron el martirio y ahí quedaron sus tumbas. Entonces, el hecho de que ahí hayan quedado sus tumbas da un papel de primacía todavía sobre aquellas otras dos iglesias, por el hecho de tener las tumbas de Pedro y Pablo. Ahora bien, Pedro y Pablo serán como pilares, ¿no? Y de alguna manera ellos fomentan o ayudan a que la iglesia de Roma tenga esa primacía. Ahora bien, sin olvidar que Pedro es la roca, y de ahí se derivarán precisamente los demás vicarios de Cristo, los papas. Bien, ¿en qué sentido surge esto, verdad? Porque lo podemos, a lo mejor decimos, bueno, sí, pero ¿cómo, no? ¿Cómo está eso? Bien, Cristo promete, ¿verdad? Cristo promete estar con la iglesia hasta el fin de los tiempos y dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora bien, Cristo asciende y no lo vemos de manera visible, pero deja en Pedro precisamente a alguien con autoridad para hacer las veces de Cristo visible en la iglesia. Por eso Pedro es el vicario de Cristo. Fíjense, algo curioso que podemos ver en la historicidad de las iglesias primitivas, de esos patriarcados, es que cuando eran independientes, ¿no? La iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Constantinopla, de Jerusalén, esa pentarquía, las cuatro iglesias principales, ya dijimos hasta tres, pero ya hablando de las cuatro iglesias principales, pues eran de alguna manera independientes, pero siempre unidas, ¿no? Cuando había controversias, ¿qué es lo que hacían? Se reunían los patriarcas y comenzaba la discusión teológica o dogmática o inclusive moral o disciplinar, ¿no? Y se ponían de acuerdo los patriarcas. Y hay un dicho, ¿verdad? Que a mí me llama atención en latín, que dice, Roma locuta, causa finita. Y que cuando Roma habla, se acaba el problema. Y así era, efectivamente así era. Existía una primacía por el hecho de contar con las tumbas de Pedro y Pablo, y a lo mejor está tan clara la idea del Papa, pero sí esa primacía de la iglesia romana como la primera que ejerce caridad y la primera por contar con la experiencia de martirio y el ministerio de estos dos apóstoles, Pedro y Pablo. Entonces, cuando había esa controversia, bueno, el Papa, el obispo de Roma, el patriarca de Occidente, era quien decía así, y así se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces, Roma locuta, causa finita. Bueno, esto ya va siendo un contexto histórico. Ahora bien, el Evangelio, digamos, para reflexionarnos, nos tiene mucho que decir. Nos tiene mucho que decir porque primero nos hace entender de que efectivamente Cristo pasa, Cristo pasa, ¿no? Y cambia las vidas, transforma las vidas. Dice una frase de San José María Escrivá de Balaguer que si nos acercamos a Cristo que pasa, nuestra vida quedará cambiada. Así me acerqué únicamente a ver qué onda, a chismosear, pero si me encuentro con Cristo que está pasando, eso precisamente me va a ayudar a cambiar mi vida, ¿no? Y bueno, hoy en el Evangelio escuchamos algo similar, ¿no? Vemos precisamente esa confesión. No nada más es un hablar de dientes para afuera, sino que realmente es una confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios. Y entonces nos vamos a encontrar precisamente con esa realidad, ¿no? Y vuelve la pregunta, ¿no? ¿Quién es para nosotros el Mesías? ¿Quién es para nosotros el Cristo que se hace presente en nuestra vida? ¿Quién es para nosotros el Cristo que a veces ignoramos y que a veces cuestionamos inclusive su presencia en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es tu actitud ante la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?
Y para ti, ¿quién soy yo? Bueno, ahí podemos hacer un examen de conciencia y preguntarnos, ¿quién para ti es Cristo? Entonces, ¿quién es Cristo en tu vida? Y aquí algo interesante, ¿no? Decíamos al principio, Cristo se presenta en Cesarea de Filipo con los apóstoles, con los discípulos, y en una región de paganos. Ahora bien, a veces nosotros podemos sentirnos tan lejanos de Dios, tan extraños de Dios, tan de difícil relación con Él, que podemos sentirnos que ya no tenemos quizá arreglo, que no tenemos quizá una manera de restablecer esa relación con Dios. Pero lo que el Evangelio también nos quiere demostrar es que, al final de cuentas, donde te encuentres, Cristo llega hacia ti, ¿no? Nos encontramos ahí, en una tierra de paganos. Posiblemente yo en mi vida actual me encuentre en tierra de paganos, me encuentre en un ambiente completamente pagano, me encuentre en un ambiente completamente secular que no tenga nada que ver con Dios. Pero si hago silencio, si pongo atención, me voy a dar cuenta de que Jesús se encuentra todo el tiempo llamándome, todo el tiempo buscándome. Tú que te encuentras y yo que me encuentro en tierra de paganos, escucha la pregunta de Jesús: ¿quién dices que soy yo? ¿Y cómo puedo ayudarte a cambiar tu vida? Te das cuenta que ahí en el ruido, que ahí en esa distracción de un mundo tan rápido, de un mundo inmediatista, se encuentra la calma y el silencio de un Jesús que te extiende la mano y que te dice: hey, ¿quién soy yo para ti? Y yo soy para ti quien te va a ayudar a recobrar el camino, quien te va a ayudar a volver a casa. Ahora bien, ese volver a casa implica aceptar, ¿verdad?, ese camino que Cristo nos presenta, implica tomar su mano, ponernos detrás de Él y seguir a Cristo que camina hacia adelante. Y eso implica también la confianza precisamente en su iglesia, que ha fundado en la persona de Pedro. Y lo dice claramente: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué me ofrece la iglesia precisamente? Me ofrece esa gracia santificante que me va a ayudar en el seguimiento de Cristo. ¿Dónde encuentro la gracia santificante? La encuentro en los sacramentos que la iglesia administra y que la iglesia ofrece por mandato de Cristo. Y dice el Evangelio al final: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le está dando la potestad a la iglesia, a Pedro sobre todo, de administrar esa gracia que nos va a ayudar a encontrarnos con Él. Entonces, si te encuentras perdido, si te encuentras en la región de paganos, si te encuentras quizá inclusive tú mismo en una concepción mental apartada de Dios, bueno, el camino directo para encontrarnos con Dios va a ser la iglesia. Obviamente, Dios se va a hablar de muchas maneras, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre nos va a llevar precisamente a los sacramentos, a que nos encontremos en esos signos sensibles con su presencia real, sobre todo en la Eucaristía. En la Eucaristía. Entonces, bueno, te lo dejo ahí, tú lo puedes pensar. Y bueno, también, ¿no? ¿Qué tanto me siento parte de esta iglesia? ¿Qué tanto me siento parte al ser bautizado? Porque eso es importante, reconocerte bautizado como miembro de la iglesia. Dice la carta de Pedro: las piedras vivas de esta iglesia sí tiene un fundamento que es Cristo, sí tiene un sostén, una piedra que es Pedro, pero también tú y yo somos piedras vivas que estamos construyendo esta iglesia, donde se administran y se regalan, se dan los sacramentos para encontrarnos meramente con Dios. Muy bien, pues si llegaste hasta aquí, quisiera invitarte a que nos sigas en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y bueno, que nos comentes también tú, ¿verdad? Esa experiencia y también cómo has vivido esa realidad de Pedro y sus sucesores. Y sobre todo que Cristo se encuentra presente en su iglesia. Y termino con lo siguiente, ¿no? Los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, ¿no? Esa es una promesa de Cristo, que Cristo hace. En algún momento en la historia hubo uno muy famoso, un conquistador, Napoleón, ¿verdad? Que amenazó al Papa, ¿verdad? De acabar con la iglesia. Y lo intentó, ¿verdad? Aunque después negoció con ella para legitimarse. Pero bueno, hubo ahí un cardenal, Ercole Consalvi, que se acercó a dialogar con Napoleón. Y Napoleón le hizo la amenaza, ¿verdad?, de que si no cedían a sus demandas, pues iba a acabar con la iglesia completamente. Y le dice el cardenal Ercole Consalvi: mire, si nosotros en 2000 años no la hemos podido destruir por dentro, ¿qué le hace pensar que usted la va a destruir por fuera? Entonces, bueno, la iglesia es de Cristo, fundada en Pedro,
y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. Entonces, somos parte de esa iglesia y ahí encontramos sacramentos de salvación. Ahora bien, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Bye.